Me iba de la casa siempre, creo que desde las 8 de la mañana y me desaparecía hasta las 11 12 de la noche. Y no tenía una buena relación. Siempre me desaparecía, ¿no? Y, y mi mamá me buscaba, pues. Y sabía yo, ¿no? Que me buscaba y me sentía mal, algo así. No, antes me fui a 8 de la mañana, a las 6 de la tarde llegaba. Negocio hacía a las 7 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche. Cuando tenía tiempo, lavaba mi ropa a las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche lavaba. A las 5 de la mañana estoy enjuagando cuando llega el agua. Más antes mis pequeños contar. Sufrí mucho. Era complicado porque yo con mi mamá no teníamos tanto. Ella se iba a trabajar y yo me iba a la escuela. Y cuando yo volvía de la escuela, ella estaba en la chacra y entonces no la miraba, ¿no? Casi todo el día. Solo le miraba en la noche, o sea, para cenar así, comer algo juntos y dormíamos. Creo que así era, no sé si cuánto tiempo, pero mucho tiempo yo sentí que era así, como era esa convivencia de mi familia. Cuando en estas cosas se estaba dedicando a jugar, la gente me decía, tu hijo está en internet, tu hijo será ratero, tu hijo será delincuente, tu hijo que será con malos amigos se junta, me decía. A veces con cólera, sí, conozco al hijo de castigaba. La gente me decía muchas cosas malas, cosas negativas me decía. Yo creyendo en la gente, yo lo hacía a mi hijo. Cuando me recuerdan me duele. Me duele el alma de mi hijo. Sí, reconozco, yo también dije, mi hijo estará así. Un día casi una familiar me dijo, ¿por qué tanto de tu hijo desconfías? No desconfías de tu hijo. Tu hijo va a ser de acá más adelante millonario. Tu hijo va a tener plata. ¿Por qué eres así? Me dice. Tampoco a la familia no lo quería. Te digo nomás, algún día te vas a recordar de mí. Tu hijo es muy inteligente, ni a mi hijo igual, tu hijo es muy inteligente. Pero él no, me salió muy bien mi hijo, muy bien. Él cuando se fue primera vez en Lima, de noche lloraba por mi hijo, no aceptaba, yo no aceptaba que se iba a ir de mi lado. Mucho lloraba por mi hijo de noche, después tanto me lloraba. Por eso tal vez hasta mi vista empezó a salir carnosidad, espacio, pero mi hijo él me hizo operar. Me hizo todo, ahora ya veo bien. Por eso a veces ya no quiero llorar, pero siempre me caen lágrimas. Hay veces cosas pasadas cuando me recuerdo cuando estaba pequeño también. De cualquier manera mi hijo me lo hice crecer, lo tuve. Sí, yo creo que siempre hay partes malas cuando está del vato porque tienes que dejar a tu familia, ya sea personas queridas. Ha sido, me ha vuelto una persona más, no sé si frío porque mi actitud cambiaba a pasar cosas que yo no sé si yo respondo así. Había cosas malas, creo, y cosas buenas. Y siempre me quedo más con las cosas buenas. Sí, tengo el orgullo que nunca mis hijos se han abandonado a ninguno. Cualquier manera trabajaba en la cerca, trabajaba en negocio. Hasta de noche me amanecía vendiendo en bailes golosinas. Pero sí, a mis hijos nunca le he abandonado, no le he dejado por lado. Siempre era a mi lado los tres hijos. Como te digo, yo soy más soltera, mi hijo ha sabido sufrir. Por eso lo reconoce que él es como él ha vivido como niño, sí, igual, él no debe ser, no es sobrado, no dice que ay, yo soy esto, yo soy así, porque tiene que hablar, él cuando dice cualquier persona, amiguito, no, un fotito, esto más, él no ha escrito, no, en esa parte no, es muy humilde, sí, muy humilde, como está criado así, humilde, cuando así yo te voy a ayudar, mami, aquí, ¿por qué vas a me ver se llama? Dice, pero si yo le digo, no, yo voy a ir a hacer. Ya, mami, ¿qué voy a hacer? Si usted dice, sí, ya vamos. Mi recuerdo favorito con mi madre es creo que cuando vendíamos dulces o helados porque parábamos juntos casi
7 horas juntos, esos son siempre, porque siempre compartíamos, creo que es el mayor tiempo de mi vida de que compartía. Ese es lo recuerdo más bonito. Cuando vino para arriba, traído a mi hermano, ¿para qué él no quiere que camino sin comer en la hora? Siempre así mi hermano me trae, mi comidita me trae, donde sea. Cuando me llama por celular, hijito, estoy almorzando, no, todavía dije, él parece con su almuerzo, con su almuerzo. Cuando estoy aquí, compartimos. A veces cuando ella tiene que vender así otra vez, me acompaña, me gusta acompañarla. También vamos a comer juntos. A veces trato de hablar de ella, preguntarle cómo ha sido su vida, pero es un poco complicado porque a veces no sé cómo decirle, pero sí me cuenta un poco. Conversamos, comemos y siempre le digo que los problemas que tiene yo puedo ayudarlos o solucionarlos porque sé que puedo hacerlo. No me deja al lado de esa parte, mi hijo. Donde sea, mami, ya comiste, le digo, cállate así, cuando está así, si vas a mí en tus vientos. Me dice, mami, ya comiste, siempre cocinar. Cuando digo, mami, no cocinas, vamos a almorzar la feria en la calle. Así me llama, entonces ya espero con las niñas, me voy a almorzar. Para que no me dejas, no, él no quiere que ande sin comer. Se preocupa bastante, yo debo comer en mi hora. Donde yo la apoyaba desde que tenía 3 años, cuando vendíamos dulces, chupeta. Al comienzo me avergonzaba, creo que es porque... no sé cómo decirlo, solo me sentía avergonzado, pero... es porque tenía miedo o no sé qué. Pero poco a poco pasaban los años, me soltaba más, yo no tenía miedo a vender o qué dirán, ¿no? Porque siempre eso uno, sin saber en la adolescencia dice eso. Ha sido avanzado y me sentía como ella, no tenía vergüenza, vendía y iba a toda la con ella, vendíamos en todos los pueblos que íbamos. Y creo que he aprendido ahí como se decir, a no tener miedo a nada. Es algo que aprendí vendiendo, acompañando con mi madre. Pero ahora ya no es así, ya me duermo hasta amanecidos, o si no ya me estoy haciendo cualquier cosa. A mí me gusta mi manera porque yo quiero, no es porque mis hijos quieren. Si no, mis hijos ya no quieren también, me dice mamá, de cualquier manera yo no quiero pesar de que no trabajes, porque ya mucho nos has dado por nosotros. Creo que es una persona humilde, tiene mucha empatía, una buena persona. Creo que es una persona, creo que de bien. Creo que cuando le veo digo que quiero ser como ella. Primera vez fue a Brasil, de Brasil fue, no sé a qué país, de vez fue a China. A las 12 de la noche me dijo, mami, he ganado mi torneo. Yo gané y me dijo, yo no sabía ver, mi hijo salió por periódico, por televisión, salió por todo el canal. Entonces la gente me decía, tu hijo así, fue así. Yo recuerdo que le llamé ese día, en la noche, le dije, mamá, he clasificado, me siento feliz, siento que lograba algo, o sea, la emoción del momento. Y ella también se sentía bien. Yo sentí que se sentía bien a pesar que no sepa lo que hago. Pero sí sentí que mi emoción lo que compartí lo pudo entender en ese momento y es algo bonito para mí. En saber que sí, al menos pudo apreciar lo que yo sentía. Yo no creía, mi hijo me llamó a las 12 de la noche, mami, no te preocupes, te voy a ayudar, no vas a estar abandonada, no tengas pena, estoy bien. Pero nunca le cuento esas cosas si gano o no, yo primero no. Siempre le digo que me va bien, porque en verdad me va bien, así pierdo, ¿no? Porque yo siento que siempre estoy mejorando, siempre estoy avanzando. Porque desde que jugaba retos, desde los 13, 14 años, 15, 16, todo ese tiempo, ganaba, le daba a mi mamá y me sentía tranquilo, bien. Y es actualmente, y no tengo más que nada otro sentido por eso. Creo que es lo principal para mí. Yo no soy tanto de lo material, pero
Cuando yo llego le doy un abrazo fuerte, aún me estoy apegado a ella y siento que eso es mi demostración de, de que le extraño, me afecta, ¿no? No me deja hasta hoy en día, no me deja. El único nomás digo, cuando llegue a tener su familia, ahí sí tal vez se me olvidará, será, solo Dios sabe, pero tengo que ponerme fuerte porque la vida es así, no voy a decir todo, la vida va a estar a mi lado, no voy a decir que todo, una vida va a estar hasta que yo estoy tan anciana. Eso no, ya, yo estoy bien preparada, eso ya yo. Y para mí, mi deber es, creo que siempre de cuidarla, estar con ella, así sea lo que sea, si tenga pareja, ¿no? Creo que es lo que más haría porque cuando sigo compitiendo, jugando, es más creo por eso, ¿no? Esa es mi luz o mi sentido de vida. Lo primordial, ¿no? Pues se puede tener otras, pero eso es lo primero que se me viene a la mente. Me digo, llega a Lima, bien, primero llega acá, después vuelve a Lima, así después. A primeros años sí la avisaba, en los primeros años que me fui mucho tiempo, pero los últimos 3, 4 años no la aviso. Vengo así sin que sepa. Sí, yo prefiero que cuando me vea se emocione. Sí, eso me gusta. Me sentir bien. Así, de decirme, no, ay, ahora yo no hago nada, porque no, él ayuda. Él es igual. Sí, él es igual. Él es sensible. Él tiene así lástima a los ancianos también. Cuando tiene, me regaña, le da. Él no dice no. A los niños, a los ancianos, pero a los jóvenes no quiere. Dice, el joven debe trabajar. A los niños le ayuda, lanzarse los tiene cuando están pidiendo los niños. O si ven sus golosinas le compran, o si no dice toma, no, así no, quédate, así le dice. Pero así de ser malo, orgulloso a mi hijo, no es así. Es bien sensible, lastimosa a las personas, lastima. Le lastima a los animalitos también. A los perros, a los gatitos, a las gallinas, le lastima. Quiere que esté comiendo, que se le da su comida en una hora. Bien lastimoso en esa parte, mi hijo. Es una persona, no, para mí es humilde. También es trabajadora, luchadora, porque así padre y madre yo creo. Para mí también que sea buena, porque todas las veces que yo compartí con mi vida, mi vida diré con ella, siempre a las personas les costaba que no tenía, le invitaba, lo prestaba dinero, sin confiar. Y es porque ella es buena, ¿no? Y es algo que yo valoro porque esas cosas me hacen. Cuando haces esto te sientes bien. Yo creo que mi mamá se sentía bien porque lo hacía, porque le hacía y esas cosas me agradan y digo, quisiera hacer así y trato de aprender poco a poco sobre eso y yo también ser parte de mi madre lo que me enseña. A pesar de todas las cosas, me puedo apoyar porque yo creo que todas las cosas malas que hice, aún así me apoyo y eso es lo que me hace sentir agradecido. Hace 3 años también todas las cosas que me arrepentí o me lamenté lo que yo hice con ella. Le pedí disculpas, ¿no? Creo que yo recuerdo bien que me arrodillé porque sentía tanta tristeza o melancolía, creo, por todas las cosas que yo lo he hecho. O sea, yo soy paciente que la hacía llorar, la hacía sufrir. ¿Qué más? O sea, la hacía esperar. Doy varias cosas que le pido disculpas siempre. Y en ese momento que le dije, me dijo que te perdono y quiero hacerlo una vez más porque la vez que me dijo está bien, me sentí mejor y ahora también me siento mucho mejor. O sea, me agradecería a mi hijo. Diría muchas gracias, hijo.
Pues estoy acá bien, bien de salud. Le agradezco bastante a mi hijo que no le pase nada, que siga adelante. Yo joven hace 2 años ya me visualicé ya porque estoy mal. Gracias a mi hijo me ayudó bastante. Hoy en día no eres fuerte. Creo que ella cree que no, o siempre también me dijo que quiere hacer más, pero yo cuando veo que hace mucho, o sea, yo creo que como ella lo puede ver, lo puede entender, que quiere hacerlo más y está ahora y siempre quiere hacer más y más. Y es porque es así, y me dijo, soy así. Y yo lo entiendo y yo también creo que personalmente sí hizo demasiado. Siempre, hasta una vez le dije, ya, ya existe mucho mamita y eso es algo que siempre lo repito para que pueda al menos entender o captarlo, que se sienta mejor. Siempre trato de repetirlo. Daría este mensaje para todas las personas: preocuparse por su madre, siempre, si aún eres joven, siempre tratar de hablarle, saber más de ella. Creo que lo que yo no hice, quiero compartir este mensaje, conocerle más, siempre dar un abrazo o no sé, un beso. Creo que eso influye mucho. No, para mí esas cosas me ha faltado personalmente y quiero que todos puedan hacer algo al respecto siempre con sus madres y cuidarlas.